Agradezco mucho porque ya tengo en la línea telefónica al licenciado Gabriel Baltasar Centeno Canto. Él es especialista en justicia electoral por el TRIFE. ¿Para qué le marcamos o el por qué la llamada para la entrevista? Vamos a hablar dos temas en específico. Lo que hace un momento yo le anticipé y le comenté sobre en Quintana Roo se están previendo ya esta aprobación de la reforma electoral en donde se proveen recortes al gasto de los diputados, pero también a la manera de cómo elegir a los regidores plurinominales por separado. Pero para esto, primero vamos a abordar el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo está, licenciado? Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Mi queridísimo Antonio, muy buenos días. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas quintanarroenses, a tus órdenes. Como siempre, agraciado de que siempre está al pie del cañón, informando para la ciudadanía y ayudando en lo que pueda, desde luego, con su conocimiento. Hablemos un poco acerca de la reforma al Poder Judicial. El pasado 18 de mayo, según entendí, se iba a aprobar sobre la posibilidad de aplazar la elección de quienes van a estar en el sistema judicial, pero para el 2028, es decir, un año después. ¿Qué pasó siempre con esta reforma al Poder Judicial, licenciado? Bueno, en el terreno de los hechos, lo que hoy tenemos es que la Presidencia de la República ya anunció a través de la Consejería Jurídica que se presentará una iniciativa de ley ante la Comisión Permanente. En este momento ya culminó el periodo ordinario de sesiones de las cámaras, de la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, la Comisión Permanente recibiría el documento y habría que darle un tratamiento fast track, dado que estamos en el plazo de ya casi a nada de que venzan los 90 días anteriores permitidos por la Constitución para que se hagan reformas relacionadas con las elecciones. Y bueno, básicamente, Antonio, uno de los cambios sustantivos es que las elecciones se aplazarían para el 4 de junio de 2028, ya no serían para el primer domingo de junio de 2027. Un año después es de la elección de este 2027, ¿y el mecanismo va a ser siempre el mismo? ¿Se prevé, se proyecta de la misma manera, licenciado? Bueno, otro de los cambios elementales es que se va a ver una reducción del número de candidatos y simplificación de la boleta. Es importante precisar lo siguiente, Antonio. Derivado del análisis de las pasadas elecciones de 2025, se advirtieron algunas cuestiones operativas que representaban un riesgo para esta elección, particularmente el hecho de que al tener elecciones ordinarias en donde íbamos a elegir o vamos a elegir puestos como gobernadores, diputados locales, regidores, diputados federales, en estas casillas hay representantes de partido, en las elecciones judiciales no. Entonces iban a haber temas logísticos muy complicados para la ciudadanía, entonces ese fue uno de los motivos por los que se propuso aplazar para que no se mezclaran las elecciones. También iba a haber problemas operativos en cuanto al cómputo en los consejos. Entonces, en razón a ello, el Poder Ejecutivo Federal presenta esta iniciativa de ley, la cual, dicho de los líderes parlamentarios, es muy posible se apruebe ya a finales de este mes, puesto que, repito, ya estamos en el término, a las últimas del plazo para que todo esto pueda tener vigencia, y que finalmente también uno de los elementos que está planteado en esta iniciativa es que los congresos locales, los estados, se adecuen a esta propuesta federal para que se homologuen los criterios. Dicho de paso, licenciado, me viene a la mente preguntarle, los ciudadanos aún no tenemos conocimiento y a detalle sobre qué es lo que vamos a elegir hablando del sistema del Poder Judicial. Bueno, particularmente hablando del sistema federal, recordar, en su momento se eligió la mitad de las magistraturas de circuito, y posteriormente también se eligió la mitad de los jueces. En el 2028 se renovarán
4 magistraturas electorales de la Sala Superior, 463 magistrados de tribunales colegiados del circuito, 385 jueces de distrito, y en los poderes judiciales locales de todo el país se va a elegir un total de 424 magistrados locales y 2.831 jueces en 25 estados. Es decir, es una cantidad considerable, y en razón a ello, compáralo con la gran elección que sí vamos a tener a nivel nacional. Bueno, particularmente en Quintana Roo va a haber renovación de la gubernatura en conjunto con diputados locales y ayuntamientos, además de los diputados federales. Entonces, imagínate lo complejo que iba a ser celebrar las mismas elecciones en el mismo domingo. Pues de alguna manera podría atentar contra el principio de certeza de las elecciones, y en razón a ellos que se deciden separarse. No, pues sí, definitivamente es un mar de nombres que íbamos a estar observando, y difícil para una persona ya con cierta edad que pueda pues elegir a su representante, sobre todo en el sistema judicial. Iba a ser una elección completamente atípica, en la que pues a lo mejor ni iba a haber una determinación a conciencia, iba a ser justamente al vapor para poder elegir a los representantes del sistema judicial. Pero esto no podría ser motivo para que ocurra lo mismo, el mismo escenario de la elección pasada del sistema judicial. Licenciado, ¿cree que la gente va a demostrar apatía y un poco de cerrazón al momento de elegir? Porque al final de cuentas son aspirantes que, soy sincero, soy muy honesto, no terminamos conociéndolos. No sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni de dónde a dónde irán a trabajar. Pues tocas un tema muy importante, porque precisamente esa es la obligación que tienen los institutos electorales de difundir esta información entre el electorado. Yo creo que al separarse las elecciones judiciales de las elecciones ordinarias para elegir representantes, le vas a dar más tiempo tanto al Instituto Nacional Electoral como al IECRO para poder difundir los materiales de capacitación, realizar programas de difusión, porque finalmente es una obligación justamente de los OBLES, es una obligación del órgano nacional electoral el fomentar esta educación cívica entre el electorado. Definitivamente uno de los grandes retos de la elección judicial, tomando como referencia lo que pasó en el 2025, fue la muy baja participación ciudadana. Creo que es uno de los elementos a atacar. Pero bueno, como bien señalabas al inicio de tu entrevista, estamos viviendo tiempos de reformas electorales. Ya vimos los primeros impactos derivados de la reforma constitucional electoral, que al final pues le pegó al tema parlamentario, porque finalmente ya vienen los recortes, al menos es lo que se ve venir. Estos van a impactar para 2027 en conjunto con otras propuestas de homologación de criterios para el tema de la representación proporcional. Y bueno, ojalá, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ojalá que esta elección del sistema judicial no sea únicamente un asunto efímero, sino que sea de conciencia y de mucha responsabilidad cívica al momento de poder elegir, y que la gente participe y no demuestre desde luego un poco de apatía, cerrazón o desinterés completamente en la elección del 2028. Si es que las condiciones así se prestan, ahora que ya pasó a la Comisión Permanente de lo que es el Congreso de la Unión. Muy bien, licenciado, aprovechando la ocasión en la que usted está con nosotros para poder abordar estos asuntos en particular, leí hace un instante y le compartí al auditorio que en Quintana Roo están previendo ya por parte de las y los representantes del sistema legislativo, por asuntos relacionados a la reforma electoral, recortes al gasto de los diputados, pero me llamaba la atención algo interesante que muchos desconocen, inclusive yo, la manera de cómo se eligen a los diputados plurinominales. ¿Por qué le digo esto? Porque al menos en Quintana Roo, en los diferentes municipios de Quintana Roo, siempre, desde que tengo uso de razón en el tema de las elecciones, han sido por lo que usted decía, repechaje, es decir, por porcentaje
de votos, quienes quedan en segundo o en tercer término, entran al cabildo. En Yucatán se maneja de otra manera y es en la forma en la que se prevé, en la que se proyecta y en la que posiblemente Quintana Roo también ya tenga su nueva manera de elegir a sus regidores plurinominales. ¿De qué manera se eligen en Yucatán? Bueno, hablando de regidores, hablado de cabildo, como bien señalas tú, la diferencia significativa siempre fue el hecho de que se estableció una lista en donde cierto número de regidores se denominaban de mayoría relativa, que son los que propiamente entraban con la planilla ganadora, y otra lista, que usualmente eran los números finales, se les denominaba los candidatos de representación proporcional. Estos entraban de acuerdo al número de votos que obtenía el segundo, el tercero, el segundo y el tercer lugar propiamente. La diferencia con Quintana Roo es que finalmente el candidato que jugaba para alcalde, de acuerdo a la bolsa de votos, también podía formar parte del cabildo, mostrando una diferencia sustantiva. Derivado de lo que comentas, que de alguna manera ya se está advirtiendo en algunas notas, ¿no? Pues probablemente se homologue el sistema quintanarroense al yucateco. En este caso, si tú te preguntas, Radio Escucha, ¿qué cambia? Pues que finalmente el candidato a alcalde, si no obtiene la mayoría de votos, ya no entraría una lista de candidatos de representación proporcional, repito, que son generalmente los que van al último de la lista, ¿no? Y que finalmente forman parte del cabildo, porque pues un partido político, aunque no obtenga el primer lugar, sí tiene derecho a un escaño para llevar la voz de aquellos que votaron por él. Perfecto, muy bien. Así es como se ha manejado desde hace muchos años en el estado de Yucatán. Probablemente así sea para Quintana Roo, de acuerdo a lo que estoy verificando en esta información que me acaban de hacer llegar. No es un hecho, pero ya estarían analizando la posibilidad en el Congreso del Estado. Te agradezco mucho. ¿Algo que desees agregar, licenciado? No, pues finalmente hacer la invitación a la ciudadanía a estar enterados de estos elementos de cultura general que nos empoderan. Información es poder, y al contrario, agradecerte a ti estos espacios que nos permiten a todos obtener elementos de cultura que finalmente nos hacen crecer como personas, pero finalmente entender que estos temas de política sí impactan en nuestro día a día, sí tenemos que hablar de ellos, y bueno, al final plantear la posibilidad de encontrar el cómo sí para resolver nuestras problemáticas. Perfecto, te agradezco mucho, como siempre, la atención que nos brindas para informarnos a todos los ciudadanos del municipio de José María Morelos y por supuesto en Quintana Roo. Que tengas una excelente mañana, Liz. Antonio, a tus órdenes. Un saludo a todos los quintanarroenses y al